Cuando el millonario elige familia, la mendiga negra que salvó a su hija cambia todo en Europa. La lluvia caía a cántaros sobre las calles adoquinadas de Bruselas, una ciudad donde el lujo se cruzaba con la miseria en cada esquina. Víctor, un empresario de renombre, observaba desde su lujoso coche negro, su corazón latiendo descontrolado. Todo su dinero, su influencia, nada parecía capaz de aliviar el dolor abrumador de la pérdida. Su hija, Sofía, había desaparecido tras una visita al albergue para jóvenes en riesgo. Una simple visita que se había tornado en un oscuro misterio. Había escuchado rumores entre los susurros del albergue, un ataque inesperado, un grito, y luego nada. Sofía era su mundo, la razón detrás de cada éxito. Pero esa mañana, el aire fresco se mezclaba con la desesperación. Miró a su alrededor. La ciudad vibrante seguía su curso, ajena a su agonía. Mientras tanto, Nika, una mujer afrodescendiente marcada por experiencias difíciles, merodeaba por el mismo barrio. Había crecido entre las sombras, durmiendo en la calle, aunque su mirada era fuerte. En su corazón llevaba cicatrices profundas, pero hoy algo había cambiado. Una voz en su interior la empujó a entrar al albergue justo cuando sucedía el ataque. Nadie le prestó atención, pero su intervención había salvado a Sofía, aunque sin saberlo. Ahora corría por las calles buscando algo más que refugio. Una extraña corriente de destino unió a Víctor y Nika. Cuando el multimillonario se enteró del papel de Nika en la desaparición de su hija, una mezcla de gratitud y desconfianza lo abrumó. ¿Cómo una mujer sin hogar podía ayudarle? Pero el tiempo apremiaba. A medida que la búsqueda se intensificaba, misteriosos detalles comenzaron a emerger. Amigos de confianza se convertían en sospechosos, secretos en el aire. La atmósfera se volvió opresiva. ¿Por qué? Se preguntó Víctor con rabia. Sus colaboradores comenzaron a mostrar señales de traición. La corbata que antes lo representaba parecía ahora una soga al cuello. Y en medio de todo, allí estaba Nika, una aliada improbable. Ella también tenía sus propios secretos, heridas que la habían hecho escéptica del mundo, pero su instinto la instaba a ayudar. Los días se convirtieron en noches, y las noches en agonía. Víctor y Nika se cruzaron en una encrucijada, confiar el uno en el otro, pese a lo que representaban, o seguir en soledad en un mundo que parecía desmoronarse. Las diferencias entre ellos eran abismales, pero la búsqueda de Sofía desdibujaba las líneas que los separaban. Una tarde, mientras se sentaban en un café, el olor a café recién hecho se mezclaba con la ansiedad palpable. Nika alzó la vista y dijo: «Tienes que elegir. La clave para encontrar a Sofía está en las decisiones que tomes ahora». Las palabras resonaron en la mente de Víctor, como un eco aterrador. ¿Qué secretos compartían realmente en esta opaca red de traiciones e ilusiones? El sol se ocultaba y una sombra de duda se cernía sobre ellos. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La sombra de la duda seguía envolviendo a Víctor mientras Nika lo miraba. Sus palabras resonaban en su mente, pero no podía concentrarse. No era solo la angustia por su hija. Había algo más en el aire. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué decisiones debería tomar? Sin embargo, el ambiente en el café cambió de pronto. El tintineo de las tazas se detuvo. Un estruendo ensordecedor rompió el murmullo suave de las conversaciones. Una explosión resonó desde el interior del albergue. Las ventanas temblaron y el pánico estalló en el aire. Las puertas se abrieron de golpe y una nube de polvo y gritos emergió como el humo de un volcán que acaba de despertar. «¡Sofía!»,
gritó Víctor, saltando de su silla. Su corazón se paró un segundo. Su hija había estado allí. ¿Qué había sucedido? Sin pensarlo, corrió hacia el albergue, con Nika a su lado. La gente se agolpaba en la calle, muchos con rostros pálidos y ojos desorbitados. La sirena de una ambulancia sonó herida en la distancia. En medio de la conmoción, Víctor solo podía pensar en su hija. Tenía que llegar hasta ella. Cuando llegaron a la entrada, un grupo de jóvenes salía tambaleándose, algunos con rasguños, otros con miradas perdidas. Víctor se abrió paso entre la multitud. Cada paso era como un martillo golpeando su pecho. La puertecita del albergue estaba medio abierta, blandiéndose en los rostros aterrorizados de quienes habían podido salir. Sofía volvió a gritar, con un hilo de voz, mientras el humo se filtraba. Nika se detuvo un momento y encontró a una chica temblorosa que apenas podía sostenerse en pie. En su pecho, un trozo de cristal se reflejaba a la luz de la tarde. ¿Has visto a Sofía?, preguntó Nika, desesperada. La chica la miró, los ojos llenos de terror. Ella estaba dentro. Escuchamos gritos. Alguien nos atacó. Fue entonces cuando una figura apareció en lo más oscuro del albergue. Era un hombre vestido de negro, su rostro parcialmente cubierto por una capucha. Los ojos brillaban con una ferocidad fría. Nika sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un extraño, era una presencia maligna. Justo en ese instante, un disparo resonó y la figura se tambaleó hacia atrás. Todo se volvió borroso. El hombre cayó al suelo y un halo de sangre se expandió en el suelo empedrado. Un susurro de horror se propagó. «¡El atacante!», gritaron algunos. Víctor, en estado de shock, se acercó al hombre. Tenía un tatuaje en el brazo, un símbolo que le parecía familiar, pero que no podía ubicar. En ese momento, todo cambió. Nika sintió un tirón en su pecho. El hombre, el atacante, era alguien que conocía. Su infancia había estado marcada por él. Un rayo de memoria la golpeó. El hombre se convirtió de nuevo en un recuerdo de dolor, un eco de un pasado olvidado, aquel que había intentado dejar atrás. «¡No!», gritó, pero su voz se ahogó en el aire pesado de la tragedia. Víctor se volvió hacia Nika. La confusión en su expresión se transformó en horror. ¿Cómo era posible que ella lo conociera? Todo lo que había creído saber sobre ella se desmoronó. Las líneas entre ellos se oscurecieron. «¿Quién es él?», preguntó, con un tono de incredulidad. Nika sintió que el mundo se desvanecía. El pasado volvía con monstruos. La angustia en su rostro era innegable. No podía hablar. Mientras un grupo de paramédicos llegaba al lugar y los murmullos se transformaban en caos absoluto, una pregunta atravesó la mente de Víctor. ¿Qué secretos habían estado ocultando? La imagen de su hija, atrapada en ese desastre, lo llenó de desesperación. El juego de lealtades estaba en juego, el tiempo se agotaba, y Nika, en medio de su dolor, parecía ser la clave. Y así, entre gritos y humo, un nuevo misterio surgió. ¿Qué otros secretos se ocultan en la oscuridad de su vida? Una sola mirada podría cambiarlo todo. El caos se apoderó del aire. Víctor, aún paralizado por la escena horrorosa frente a él, no podía apartar la mirada del cuerpo en el suelo. El hombre de negro, su pasado cobraba vida en aquella fracción de segundo. ¿Qué demonios hacía él aquí? La confusión y el pánico se mezclaban en su pecho como una tormenta. Nika, con los ojos anegados en lágrimas, se aferró a su brazo. «No puede ser, es imposible». Su voz temblaba mientras su mente intentaba conectar los puntos. La sombra del hombre sobre ella era un eco del sufrimiento que había tratado de olvidar. No podía permitir que ese momento la consumiera, pero la verdad era un monstruo difícil de ignorar. Un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Sofía!». Era una voz familiar. Silvia, la madre de Sofía, la había visto salir del albergue. Ni un segundo más se quedó Víctor en su sitio. Corrió hacia el lugar, impulsado por la desesperación. El ruido y el caos parecían retroceder mientras sus pasos resonaban en su mente. Cuando llegó al albergue, su corazón dio un vuelco. Entre la multitud, vio a alguien salir de entre las sombras. Era Sofía. Su rostro estaba pálido.
sus ojos desorbitados. «Papá», murmuró con una voz quebrada. El alivio se transformó en angustia cuando Víctor notó algo detrás de ella. Alguien se acercaba, una figura conocida. Era el hombre de negro, pero ahora no estaba solo. Una mujer alta y elegante, con una sonrisa fría y calculadora, se unió a él en el borde del desastre. Todo su ser irradiaba peligro. «Déjalos ir», ordenó la mujer, con una voz suave y temblorosa, pero su mirada era todo menos amable. «Si quieres asegurarte de que Sofía esté a salvo, tienes que escuchar». Víctor sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué sabía sobre Sofía? La tensión en el ambiente era palpable. Nika había estado mirando de reojo y una chispa de reconocimiento la iluminó. Sus ojos se abrieron como si estuviera recordando algo crucial. «Tú ya te he visto antes», dijo Nika, su voz apenas un susurro. Víctor se volvió hacia ella. «¿La conoces?». La gravedad de la situación aumentaba con cada palabra. La mujer sonrió, dejando entrever una advertencia. «Ya no hay tiempo. La vida de tu hija no es lo único que está en juego aquí». El corazón de Víctor latía con fuerza. «Habla, ¿qué está pasando?». En ese instante, una explosión resonó de nuevo, esta vez más cerca. Todos los presentes gritaron y cayeron al suelo. Mientras una nube de polvo y humo envolvía el albergue de nuevo, la figura del hombre de negro se tambaleó hacia atrás y, como si fuera una escena de pesadilla, caía nuevamente al suelo. Pero esta vez no estaba solo. La mujer misteriosa saltó hacia adelante y en su mano un objeto brillante se hizo visible. «La clave para todo está aquí», gritó, levantándolo hacia el cielo. «Una pistola. Todos tenemos secretos y algunos son más devastadores que otros». Víctor sintió el nudo en su garganta estrangularlo. «No», exclamó. La escena de su hija corriendo hacia la figura de su madre permanecía grabada en su mente. Las decisiones que había tomado lo habían llevado hasta aquí, a este instante crucial. Con un movimiento rápido, la mujer apuntó hacia Sofía. «Si no tomas la decisión correcta, podría no salir de aquí. Todo esto está conectado contigo, Víctor». El tiempo se detuvo. Nika miró a Víctor con desesperación. «Tú debes elegir, ya no hay vuelta atrás». Y en ese momento, entre las llamas de interrogantes y secretos, todo se oscureció para Víctor. La vida de su hija pendía de un hilo, y no había manera de saber cuál sería su próximo paso. La realidad que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos, y en medio de todo, la pieza que faltaba de este rompecabezas nunca había sido lo que parecía. ¿Podría confiar en Nika? ¿Y la mujer? El suspense se volvió insoportable. Una vida se tambaleaba en las manos de un padre que debía elegir. Y los padres no siempre eligen lo que es correcto. La elección estaba delante de él y la sombra de la verdad estaba a punto de caer. Un silencio pesado llenaba el aire, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Víctor, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor, miraba a la mujer que tenía delante. La pistola brillaba peligrosamente entre sus manos. Todo lo que había luchado por proteger estaba en juego. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando de ansiedad. «Es simple», dijo la mujer con frialdad. «Quiero que elijas entre tu hija y la verdad sobre quién eres realmente». Mientras hablaba, la multitud detrás de ella se agolpaba. El miedo en los rostros de los espectadores era palpable. Nika lo miraba, su mirada mezcla de incredulidad y terror. La tensión era insoportable. Un grito desgarrador resonó entre el caos. «Papá». Sofía había retrocedido, atemorizada, mientras que el hombre de negro yacía aún en el suelo, cubierto de sangre. El suelo empedrado parecía un mar de pánico. Pero eso no era todo. En un giro inesperado, un grupo de hombres armados apareció de la nada, dispersándose desde la sombra de un edificio cercano. Sus rostros eran conocidos, de un pasado que Víctor había intentado olvidar. «Esos son de la vieja pandilla», exclamó Nika, el horror llenando su voz. Víctor giró su cabeza hacia ella, sin comprender del todo. «¿Cómo lo sabes?». «No hay tiempo, necesitamos irnos».
dijo ella con los ojos casi desorbitados. Pero entonces, el hombre de negro comenzó a levantarse, y la situación se volvió aún más caótica. En un momento, asomó un objeto plateado que llevaba en su mano, antes de que un disparo sonara nuevamente. La bala alcanzó la pierna de un hombre armado, y éste cayó gritando de dolor. Nika y Víctor intercambiaron miradas. Era el momento de actuar. En medio del alboroto, algo cambió. La mujer misteriosa había perdido su control. Su expresión, antes tranquila, se tornó en desesperación. No, su voz se quebró y fue interrumpida por el aluvión de gritos y el ruido ensordecedor. De pronto, una explosión. La fuerza las hizo caer al suelo. Víctor sintió que algo pesado caía a su izquierda. Cuando se levantó, miró a su alrededor y vio que el hombre de negro estaba en pie, más erguido, como si no tuviera heridas. Llevaba una máscara que ocultaba su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad maligna. «Es por tu culpa que estamos aquí», gritó, señalando a Nika. Ella retrocedió, pálida como un fantasma. «Eres la razón de su regreso». Víctor sintió que el tiempo se detuvo. El dolor, la traición, todos los detalles comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz era un susurro tembloroso. «Todo fue un juego, y tú eres la pieza clave», dijo el hombre. «Nika, eres la única que puede acabar con esto. Todo fue planeado». Una punzada de traición atravesó el pecho de Víctor. «¿De qué hablas?». La confusión lo abrumaba. Pero Nika, ahora con ojos llenos de furia, dejó caer una bomba. «Yo soy esa pieza. Y Víctor, lo que no sabes es que no soy quien crees que soy». El aire se volvió denso. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?». «Yo soy parte de lo que estás buscando. Tu vida, tu familia. Todo gira a mi alrededor». La revelación fue como un rayo. Las piezas comenzaron a caer en su lugar, pero el daño ya estaba hecho. Todo lo que había creído se desmoronaba. Las raíces de su vida estaban enredadas con las de Nika de una manera que nunca habría imaginado. Mientras la tensión aumentaba, el hombre de negro se acercó, una risa fría escapando de sus labios. «Nunca fue por tu hija, todo era por el legado que tú dejaste atrás». Víctor sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Había algo que pudiera salvar esta situación? ¿Era posible que Nika hubiera estado manipulando todo desde el principio? La verdad lo golpeó como un rayo, y el caos se volvió más intenso. Sofía murmuró con voz quebrada, y la multitud se volvió un eco distante cuando la realidad como la conocía se desvaneció en el aire denso. La sombra de la traición se cernía sobre ellos. La verdad había emergido en medio del desastre, y lo que creía conocer de Nika nunca fue lo que parecía. ¿Podría enfrentar lo que esa verdad significaba para él? Y mientras la explosión se deslizaba de nuevo en su mente, el destino de todos colgaba de un hilo. Todo lo que conocía se reducía a una simple pregunta. ¿Podría Víctor confiar en Nika? ¿O estaba ya demasiado atrapado en la red de secretos? El misterio había alcanzado su punto culminante, y el futuro se nublaba con oscuridad. El caos envolvía el aire, y Víctor luchaba por asimilar todo lo que estaba sucediendo. La revelación de Nika lo golpeó como un trueno. «¿Qué quieres decir con que eres parte de esto?». Su voz temblaba, llena de incredulidad. Ella solo bajó la mirada, su angustia reflejándose en su rostro. El hombre de negro se movió, intentando incorporarse. La multitud retrocedió, el terror a su alrededor palpable. Sofía se aferró a la chaqueta de su padre, su rostro pálido, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé, hija, pero debemos salir de aquí», contestó Víctor, sintiendo el peso de su responsabilidad. Pero antes de que pudiera hacer algo, un estruendo sacudió el aire. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, rodeando el albergue. Ruidos de disparo resonaron, y la gente gritó, buscando refugio entre las sombras. En ese instante, la mujer de cabello elegante alzó la voz. «Deténganse, nadie más puede salir». Su tono era autoritario y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Sofía, escóndete», gritó Víctor, empujándola detrás de él.
La tensión era insoportable. ¿Qué quieres de nosotros? Tu vida, Víctor. La vida que has estado viviendo es una mentira, respondió la mujer, mientras gesticulaba para que los hombres dejaran de disparar. Y entonces, con un giro inesperado, agregó: Sofía no es solo tu hija, ella es mucho más, es la clave de todo. El mundo de Víctor se detuvo. ¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho? En ese momento, los ojos de Nika se abrieron como platos. No, gritó llevándose las manos a la cabeza. No puede ser. Antes de que pudiera decir más, el hombre de negro se levantó con una agilidad inhumana. La pistola que había caído de su mano se transformó en un arma en la suya de nuevo. Sin previo aviso, apuntó a Sofía. Basta, todos son parte del juego, incluso ella. El corazón de Víctor se detuvo. No, exclamó, tratando de avanzar hacia su hija. Pero la mujer alzó la mano. No lo hagas, Víctor. Ella pertenece a un legado que tú has estado negando. ¿De qué hablas? Sofía solo es una niña, gritó, su voz desgarrada por el pánico. La atmósfera estaba cargada de una confusión brutal. El eco de los disparos y los gritos resonaban en sus oídos. Ella no es solo una niña, es la heredera de lo que alguna vez fue tu familia, replicó la mujer. La calma en su voz contrastaba con el terror que inundaba el lugar. Tú, Víctor, has estado corriendo de tu pasado y ahora ha vuelto a cobrar vida. Con cada palabra, el mundo de Víctor se desmoronaba. Recordó historias de su familia, de secretos ocultos, de pactos oscuros. Todo lo que había creído cierto empezó a tambalearse como una carta mal construida. ¿Legado? ¿Qué legado?, inquirió. Cada palabra salía desde lo más profundo de su angustia. Un legado que nos une a todos. Nika también lo sabe, aunque nunca quiso admitirlo, dijo la mujer, quien ahora parecía disfrutar del caos. Ella ha sido la guardiana de ese secreto, mientras tú continuabas tu vida como si nada. Fue una mentira que creías real, pero ahora es tiempo de afrontar la verdad. Nika dio un paso hacia atrás, sus ojos llenos de lágrimas. No, por favor, esto no tiene que ser así. Y de repente, como si todo estuviera orquestado por un destino cruel, el hombre de negro empezó a reír. Este juego nunca fue solo sobre tu hija, Víctor. Era sobre el poder, un poder que tú has heredado, pero que has rechazado. En ese instante, un disparo resonó de nuevo. Todos se congelaron. No fue el hombre de negro quien disparó, sino uno de los hombres armados que había estado observando desde las sombras. La bala impactó en Nika y su cuerpo cayó al suelo. No, gritó Víctor. Su mundo se detuvo. Sofía gritó. El caos estalló de nuevo. Víctor se arrodilló al lado de Nika, el corazón destrozado. Nika, ¿estás bien? Responde. Ella entreabrió los ojos, una sonrisa débil en su rostro. Era solo cuestión de tiempo. Víctor, tienes que salvar a Sofía. La vida se deslizaba de su cuerpo y en esos últimos momentos, el verdadero legado de su familia se revelaba. Las sombras se cernían sobre ellos. Y el destino de Víctor estaba en juego. Después de todo lo que había creído, una sola pregunta resonaba. ¿Podría salvar a su hija y al mismo tiempo enfrentarse a la verdad que había estado escondiendo? Así, mientras el pánico envolvía la escena, un nuevo camino se abría. La oscuridad se acercaba y el verdadero juego apenas comenzaba. El caos envolvía el aire y Víctor luchaba por asimilar todo lo que estaba sucediendo. La revelación de Nika lo golpeó como un trueno. ¿Qué quieres decir con que eres parte de esto? Su voz temblaba, llena de incredulidad. Ella solo bajó la mirada, su angustia reflejándose en su rostro. El hombre de negro se movió, intentando incorporarse. Sus ojos resplandecían con una intensidad grotesca. Sofía se aferró a la chaqueta de su padre, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó con un hilo de voz. No lo sé, hija. Pero debemos salir de aquí, contestó Víctor, sintiendo el peso de su responsabilidad. Pero justo cuando dio un paso adelante, un estruendo sacudió el aire. Una serie de explosiones resonaron de nuevo, mientras el edificio temblaba como si el destino estuviera arrancando sus cimientos.
De repente, Nika se llevó ambas manos a la cabeza. No, 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 esto no puede ser real. Su voz se rompió y en un instante, un enfurecido viento trajo consigo un sonido espeluznante. Un silbido agudo que atravesó el albergue. Víctor giró la cabeza hacia la dirección del sonido, el corazón palpitante. Sin previo aviso, la figura del hombre de negro se desvaneció en una nube de humo negro. Pero no estaba solo. Una sombra emergió detrás de él y un rostro conocido se hizo visible. Era la madre de Sofía, Silvia. Su mirada ardía con una furia contenida. ¿Qué has hecho?, gritó, señalando hacia Nika. ¿Por qué has vuelto? ¿Acaso no entiendes que todo ha sido por tu culpa? Las palabras de Silvia fueron como un balde de agua fría. La confusión en la atmósfera se espesó. Nika dio un paso atrás, los ojos aterrorizados. «No, no», murmuró, y el temor se transformó en pánico. Una revelación cruda y vertiginosa estalló en su interior. Silvia no solo era la madre de Sofía, ella también estaba unida a los secretos de Nika de formas inimaginables. «Silvia, ¿qué sabes de esto?», preguntó Víctor, sintiéndose abrumado. «Lo sé todo, Víctor. Lo que Nika es, lo que ella ha hecho», respondió Silvia, su voz siendo un hilo de aire comprimido. «Ella no es quien dice ser. El ataque en el albergue fue ella. Fue todo parte de su plan». El tiempo se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia Nika. La culpa se erguía sobre ellos como una espada afilada. «No, no puede ser», murmuró Víctor, sintiéndose atrapado en un mar de confusión. Las verdades ocultas comenzaron a colisionar entre sí, mientras la realidad se desmoronaba en sus pies. El hombre de negro volvió a levantarse, no herido, sino más amenazante que jamás. «He venido por lo que me pertenece», dijo, con una voz serpenteante. «Y Nika, tú siempre has sido parte de esto. Tu traición va más allá de lo que puedes imaginar». Nika soltó un grito ahogado, sus manos temblando mientras daba un paso atrás. «No soy traidora, no supe. No tengo idea de lo que está pasando». A medida que sus palabras se deslizaban, un cambio drástico se apoderó del ambiente. Todo lo que había creído conocer sobre su vida era un juego cuidadosamente manipulado. Silvia avanzó, cada paso resonando como un eco de una historia antigua. «La familia no se elige, Víctor. La historia nos une. Sofía es la clave y Nika también. Pero ella ha decidido jugar en ambos lados. La traición está en su sangre». La mirada de Nika se apagó y sus ojos destellaron con un brillo oscuro. «No tengo que quedarme aquí. Esto se acaba ahora». Y antes de que alguien pudiera detenerla, un resplandor dorado emergió de sus manos. Un artefacto brilló en su palma y en un instante el tiempo se detuvo. «¡Detente!», gritó Víctor, al darse cuenta de que esto se había convertido en algo más grande de lo que pensaba. Pero Nika, con una voz firme, pronunció palabras que resonaron con una fuerza increíble. «Te elijo a ti, Sofía. La verdad y el poder son tuyos». Todo estalló en una luz cegadora. El aire se comprimió, los cuerpos cayeron al suelo y la realidad misma parecía estar reconfigurándose. En medio de la explosión de colores, la esencia de cada personaje empezó a transformarse ante sus ojos. Sofía, ahora, no era solo una niña. Se convirtió en el centro de un juego cósmico. Y en un último resplandor, todo se apagó. El silencio se asentó y cuando Víctor levantó la vista, se dio cuenta de que el albergue ya no estaba. No había caos, ni figuras, ni traición. Solo un vasto vacío en el que sus corazones ya no latían. Nada era lo que parecía. ¿Dónde estaban? ¿Qué había pasado realmente? El misterio era más profundo de lo que ninguno podía imaginar. El silencio se apoderó del instante. Víctor miró a su alrededor aún aturdido. La luz había desaparecido, pero el eco de las palabras de la mujer resonaba en su mente como un tambor que nunca dejaba de sonar. Sofía es la clave de todo. Se sintió atrapado en una trampa. Todo lo que había creído, todas las decisiones tomadas, parecían girar en torno a la brillante figura de su hija, quien ahora no era sola una niña, sino un símbolo de algo mucho más oscuro. Trató de concentrarse. Necesitaba encontrar una salida de aquella pesadilla.
Nika, a su lado, empezó a levantarse. Con los ojos llenos de confusión, miró a Víctor como si esperara respuestas. No sé qué está pasando, balbuceó, su voz temblando. En ese instante, el hombre de negro ya no era solo una figura sombría, era una amenaza tangible. «Sofía, sal de aquí», gritó Víctor, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su pecho. Pero la voz de Sofía, ahora más clara y fuerte que nunca, atravesó el aire. «Papá, estoy aquí», gritó. Su figura emergió entre las sombras, pero había algo diferente en su mirada. Un brillo extraño, casi hipnótico, que hizo que Víctor se detuviera. No era la misma niña que había estado buscando. La mujer de cabello elegante observaba la escena con una sonrisa torcida. «Todo ha cambiado, Víctor. Tu dulce hija está a punto de descubrir su verdadero destino», dijo con un tono burlón. Víctor sintió un escalofrío recorriendo su columna. «No, no puedes estar diciendo eso», murmuró, su voz apenas un hilo. Las palabras de la mujer resonaron y el tiempo pareció detenerse. Sofía dio un paso hacia adelante. Su voz sonó diferente, más fuerte, más intensa. «He estado esperando este momento, papá. Siempre lo supe. Estoy lista para asumir mi lugar». El horror se instaló en el pecho de Víctor, el pánico por lo que pudiera suceder. «¿Qué quieres decir con eso, Sofía?» «Eres una niña», exclamó, desesperado. Pero Sofía no retrocedió. Una energía oscura empezó a emanar de ella, pequeñas chispas de luz que se transformaron en sombras. «No soy solo tu hija, soy la última de nuestra línea, de un legado que creías perdido». Víctor quedó boquiabierto. Las palabras se hundieron en su mente como un ancla pesada. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había estado ocultando su familia? La realidad que conocía se estaba rompiendo. Nika observó la transformación con horror en sus ojos. «No, Sofía, no tienes que hacer esto», suplicó, pero su voz se perdió ante el renacer de un poder antiguo. De repente, una risa poderosa resonó en el aire. «Es demasiado tarde», dijo el hombre de negro, ahora completamente erguido. «Ella es quien debe tomar el control. El legado es suyo. El juego nunca terminó, Víctor. Solo acaba de comenzar». El suelo tembló y la multitud parecía confundir su temor con asombro. «¿Qué te han hecho?», preguntó Víctor, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sofía extendió una mano y un rayo de energía indomable estalló de su palma, iluminando la noche oscuramente. Una onda expansiva arrastró a todos a su alrededor, un rayo de luz y sombras que dejó cegados a quienes estaban cerca. En un instante, todo cambió. La visión que tuvo no fue solo un poder, fue la verdad de un legado, un ensamblaje de historias que nunca habían sido contadas. Las sombras se convirtieron en figuras familiares, pero no como las recordaba. Eran imágenes distorsionadas de su propia historia, de lo que su familia había ocultado durante años. «No, no puede ser», gritó Víctor, comprendiendo la conexión. Su familia había estado ligada a estos oscuros secretos, y Sofía estaba en el centro de todo. Mientras trataba de comprender lo que estaba viendo, Nika chorreó. «Víctor, debes detenerla. No sabes lo que eso significa». La luz se desvaneció, y cuando el humo cleared, lo que quedó fue un vacío de incertidumbre, un eco de la verdad aún no revelada. Los ojos de Víctor se encontraron con los de Sofía, ahora llenos de un conocimiento que él nunca podría haber imaginado. «Tu legado es mío, papá, y no hay vuelta atrás», afirmó Sofía, su voz resonando con un poder inusitado. Víctor sintió que los cimientos de su mundo se desmoronaban. ¿Su hija? ¿La clave del legado? Todo había cambiado en un instante. El juego que había comenzado hace tanto tiempo ahora estaba en sus manos, y estaba en el camino hacia algo que no podía controlar. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Víctor sintió que su historia se convertía en un laberinto del que no sabía salir. ¿Cómo podría confrontar este giro inesperado? ¿Y cómo salvar a Sofía cuando ella misma parecía ser parte del peligro que acechaba? Sus pensamientos se agolpaban, y en el aire flotaba una única pregunta. ¿Qué haría ahora, cuando su hija se había? ¿O la mayor amenaza? La luz brillaba intensamente, llenando el espacio con una energía inquietante.
Sofía, frente a todos, había dejado de ser solo una niña. Sus ojos destellaban con un poder que Víctor nunca había visto. «Soy la clave», había dicho. Y esas palabras resonaban como un eco aterrador en su mente. El hombre de negro, con una sonrisa enigmática, avanzó. «La herencia no es solo un título, Víctor. Es un poder que trasciende lo que conoces». La voz de Sofía se alzó, fuerte, llena de una claridad que heló la sangre de su padre. «He estado esperando por esto, papá». Víctor sintió un escalofrío recorrerlo. «Sofía». «Eres solo una niña. Esto no es lo que piensas». Su voz se ahogó por la mezcla de pánico y desesperación, pero ella no lo escuchaba. La luz a su alrededor crecía, casi como si la gravedad misma estuviese inclinándose hacia su figura. «Mi destino es ir más allá de lo que tú conoces. Todo este tiempo he estado preparándome», pronunció, y aunque sus palabras eran firmes, había un destello de angustia en su mirada. Nika, aún atónita, se movió hacia adelante. «No, Sofía, no tienes que hacerlo. Puedes elegir un camino diferente». Pero Sofía la miró con una mezcla de lástima y determinación. «No puedo, Nika. No es solo mi decisión. Es algo que me pertenece desde el comienzo». «Hoy, ¿qué te han hecho?», murmuró Víctor, sintiendo el nudo de pánico aumentar en su pecho. Sofía levantó una mano y en un movimiento fluido dispersó la energía en un destello de luz que iluminó el oscuro albergue. El poder que emanaba de ella era claro y arrojó sombras al bosque de incertidumbre que había comenzado a crecer entre ellos. El hombre de negro se rió, una risa fría que resonó en el aire cargado de miedo. «La verdad es que no se trata solo de poder. Se trata de reconciliar lo que llevas dentro. Sofía es quien puede abrir las puertas que tú, Víctor, has mantenido cerradas». «¡Cállate!», gritó Víctor, su voz temblando de rabia y miedo. En ese momento, una explosión resonó. Las ventanas temblaron y una ola de energía arrastró a todos hacia atrás. Cuando Víctor recuperó el aliento, una nueva figura había aparecido entre las sombras. Era una mujer de cabello oscuro que resplandecía a la luz. Su presencia era tan imponente que parecía detener el tiempo. «Sofía, hijo mío», dijo la mujer, con una voz suave pero llena de poder. «Por fin estás aquí, y he venido a ayudarte a recordar». Con un gesto, la energía se calmó, y el caos retrocedió. Todos quedaron paralizados. El aire se volvió denso, y la sorpresa se instaló en los rostros de cada uno. «¿Quién eres?», preguntó Víctor, y su voz resonó con desconfianza. «Soy tu madre», declaró la mujer, y aunque Víctor sabía que su madre había muerto cuando él era joven, el brillo en sus ojos era el mismo que recordaba de la infancia. Su rostro, aunque diferente, le era familiar. Un murmullo recorrió a la multitud. Nika retrocedió, paralizada. ¿Qué está pasando aquí?», su voz temblaba entre la incredulidad y el horror. Sofía miró a la mujer y una lágrima recorrió su mejilla. «Tú eres simpatía, lo que has heredado, lo que siempre he estado esperando a que tú lo recuerdes». Con esas palabras, Víctor sintió que el aire le faltaba. No solo la relación con su hija significaba algo más de lo que había creído. Su vida misma podría estar construida sobre un engaño que había dormido durante demasiado tiempo. En un instante, todo cambió. La historia que había vivido, la lucha por proteger a Sofía, cada sacrificio, cada lágrima, estaba intrínsecamente ligada a un secreto vasto y profundo. «Sofía», murmuró, su voz entrecortada, «no solo eres mi hija, eres la continuidad de una historia olvidada». La risa del hombre de negro resonó en el aire. «Ahora lo ven. Sofía no es solo dueña de su destino, es la clave que desbloquea el legado familiar. Y tú, Víctor, has sido ciego a todo esto». «No, esto no es cierto». Víctor agitó la cabeza, tratando de aferrarse a la realidad. Pero la imagen de su madre apareció claramente en su mente. Lo que él había creído era una ilusión, un recuerdo distorsionado. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque había que dejarte descubrirlo por ti mismo», contestó la figura materna, su voz llena de solemnidad. «La verdad duele, pero a veces es necesaria para el renacer». En ese mismo instante, el tiempo se congeló y un viento helado sopló entre ellos. La revelación estaba completa.
y con ella se desataba un nuevo caos. Y cuando los secretos se hicieron visibles, un peligro aún mayor se cernía sobre todos ellos. La conexión entre Sofía y la madre de Víctor era la clave. Pero también el fin de lo que creía haber protegido. Las sombras se arremolinaban y el futuro se tornaba incierto. En una línea difusa entre el pasado y el presente, la única pregunta que resonaba ahora que entre ellos era: ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que todo se desmoronara de nuevo? Todo se sentía irreal. Los ecos de revelaciones aún resonaban en el aire denso. Víctor miraba a su hija, Sofía, ahora empoderada y guardiana de un secreto que él nunca había esperado. Nika, a su lado, se tambaleaba, y el hombre de negro sonreía como si todo fuera parte de un juego del que todavía no estaban al tanto. La figura materna de Sofía estaba allí, proyectando una luz que filtraba el miedo. «La familia se ha reunido», dijo con voz suave, pero las palabras sentían más como un aviso que un consuelo. Sofía miró a su padre, y en sus ojos había luz, pero también destellos de dolor. «Papá, hay cosas que debes saber». Antes de que ella pudiera continuar, un estruendo cortó el aire y el suelo tembló. La multitud retrocedió. Los gritos se hicieron más intensos. Una sombra oscura se proyectó sobre el albergue y de repente surgió una puerta en el suelo, como un pozo oscuro que se abría a las profundidades. «El portal», murmuró Nika, perpleja. Las palabras resonaron en su mente como un eco. El hombre de negro sonrió aún más, disfrutando del caos. «Este es el camino que su familia ha aferrado por años. El legado se renueva». Sofía se dio la vuelta, sus ojos entrecerrados. «¿Qué es esto?» «Es un portal, Sofía», dijo la mujer, la madre de Víctor. «Un camino a nuestro pasado, donde la verdad puede revelarse». Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador resonó entre ellos. Una voz familiar: «Sofía, no hagas esto». Era Silvia, la madre de Sofía. Víctor se volvió, sus ojos se llenaron de horror. Silvia estaba atrapada entre la multitud, temblando. «No puedes volver a ese lugar, Sofía. No sabes lo que te espera», dijo con una mezcla de amor y terror. El hombre de negro se volvió hacia ella con una expresión burlona. «¿De verdad creías que podrías controlarlo? El destino está en camino, no puedes detener lo inevitable». Una explosión de energía oscura emergió del portal, iluminando la escena con una luz brillante y aterradora. El caos dejó de ser un concepto y se convirtió en una realidad palpable. Las sombras comenzaron a extenderse, atrayendo a aquellos que se encontraban cerca. La situación era una tormenta perfecta. Víctor, sintiendo la urgencia, dio un paso adelante. «Sofía, ven aquí, te necesito». Pero Sofía se volvió hacia su madre con una mirada decidida. «No puedo irme. Tengo que saber la verdad». Silvia gritó, pero la voz fue ahogada por el rugido creciente del portal. «Te lo ruego, no lo hagas. No eres la única que tiene que enfrentar las sombras. Siempre hay consecuencias». Y cuando la energía alcanzó su punto de ebullición, una figura emergió del portal. Era una mujer, vestida de negro, sus ojos vacíos y su sonrisa retorcida. «He estado esperándote, Sofía. Es hora de que el legado regrese a casa». El tiempo se detuvo. Todos se quedaron boquiabiertos y el mundo pareció caer en un profundo silencio. Era como si una verdad más grande que ellos mismos se opusiera a su existencia. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz temblando. La mujer sonrió aún más, su mirada fría penetrando en su alma. «Soy lo que siempre has temido, la sombra de tu legado». Víctor sintió que su corazón se contraía. Una sensación de traición lo envolvió. «¿Qué significa esto? ¿Tú eres parte de la familia?» «Soy el futuro que no creías posible», respondió la mujer, con una voz resonante que hizo temblar los cimientos del lugar. «Y pronto todos conocerán la verdad sobre qué realmente significa ser un heredero de este legado». En un instante, las sombras se alzaron como tormenta, devorando todo a su paso. El pánico estalló de nuevo, y la multitud comenzó a entrar en camino hacia atrás, tropezándose entre el caos. Sofía miró a su padre y luego a Nika, su rostro palideciendo. «Nos debo detener»,
No puedo dejar que esto suceda. Víctor sintió que su pecho se contraía. No, todo lo que hemos construido está en juego. La mujer sonrió, y el grito de terror de Silvia resonó con un eco desgarrador. Este es el principio de un juego que nunca ha terminado. La historia se repetirá, la verdad se revelará, y aquellos que no estén listos pagarán el precio. Y en medio del caos, mientras la oscuridad envolvía a todos, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué ocurriría si la verdad resultara ser aún más devastadora de lo que habían imaginado? La oscuridad se cernía sobre el albergue, y Víctor sintió que su corazón latía como un tambor. La figura femenina, llena de poder y amenaza, estaba frente a él. Sofía, su hija, estaba atrapada en un torbellino de emociones que la hacían brillar, pero también la llevaban al borde del abismo. «Sofía, debes salir de aquí», gritó, pero su voz parecía ahogada por el caos que lo rodeaba. La risa burlona del hombre de negro resonó en sus oídos. «Tu tiempo se ha agotado, Víctor. Ella es la clave para abrir el legado». Cuerpos temblaban alrededor de ellos. La sombra de la mujer oscura se proyectaba como un monstruo. Y en ese instante, algo cambió. Su madre había regresado. Todo lo que había creído se desmoronaba en una instantánea desgarradora. «Eres una parte de esto, Sofía. No tienes que ceder a su poder», suplicó Silvia, la madre de Sofía, desgarrando el aire con una voz llena de angustia. «Me he preparado para esto. Siempre lo he sabido». «Quiero la verdad», replicó Sofía, su mirada ardiente. La energía a su alrededor crecía, palpable, amenazando con estallar en cualquier momento. «No, Sofía», gritó Víctor, sintiendo que el mundo se deshacía. Las sombras y las luces continuaban danzando, y justo en el momento de la decisión, la mujer oscura se acercó a Sofía. Su presencia era imponente y a la vez cálida. «Confía en el poder que llevas dentro. Es hora de que tomes el control de tu destino». Pero la mirada de Sofía vaciló. «¿Qué significa esto para mí?», cuestionó, y sus ojos brillaron con lágrimas. El sentido de su identidad, el legado y la decisión que la perseguía, la colocaban en una línea delgada entre el pasado y el futuro. Víctor, ahora completamente desolado, se acercó. «Sofía, la verdad puede ser dolorosa, pero no debes entregarte a la oscuridad». Las palabras se deslizaban de sus labios como un rayo de esperanza. La risa del hombre de negro se desvaneció ante la conexión visible entre padre e hija. En un instante de lucidez, Sofía dio un paso atrás. «Esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros». Y con ese pronunciamiento, la energía que brillaba a su alrededor comenzó a girar en direcciones opuestas, desgarrándose por la lucha interna. Las sombras en la figura oscura temblaron. «No puedes oponerte al legado, Sofía. Él es solo un obstáculo». Pero el poder de Sofía, ahora un foco de luz, hizo que la sombra comenzara a desvanecerse lentamente. Sin dudar, Víctor extendió su mano y en un acto de amor se unió a ella. «Juntos podemos vencer la oscuridad». Tu legado no tiene que ser un destino de sufrimiento. La conexión entre padre e hija se volvió un torrente, fusionando sus corazones y fuerzas. Las luces comenzaron a entrelazarse, uniendo todos sus pensamientos, recuerdos y esperanzas. La sombra se estremeció, liberando un grito ensordecedor mientras se transformaba en una brisa tenue. El aire se calmó, y el estruendo que había abrumado la escena ahora se desvaneció en un susurro. Con una última mirada, las sombras alrededor fueron tragadas por el nuevo poder que había nacido. La mujer oscura se desvaneció, dejando solo el eco de su amenaza resuena en las paredes del albergue. «Lo hicimos», susurró Sofía, pero había un tono de incertidumbre en su voz. Mientras la calma envolvía el lugar, lo que parecía una victoria se tornaba en preguntas. ¿Qué significaría esto para ellos? ¿Cuáles eran las consecuencias de enfrentar lo que habían derrotado? Víctor aprieta su mano con determinación. «A partir de ahora, reconstruiremos lo que se quebró. Lo haremos juntos». Mientras miraban a su futuro incierto, el albergue se llenaba de un nuevo resplandor y un destello de esperanza empezaba a germinar en sus corazones.
Pero en el fondo de sus pensamientos, una inquietud persistía. ¿Los secretos realmente habían quedado atrás? Las cicatrices del pasado podrían curar, pero las sombras regresarían alguna vez. Así, mientras el sol comenzaba a asomarse y la oscuridad retrocedía, un mensaje surgió. ¡Hey! Antes de seguir con tu día, debes suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like para ayudar a que nuestra comunidad crezca y compartir este contenido con todos tus amigos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. Y no olvides compartir este vídeo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo hace toda la diferencia.